doctora Aranzazu Briceño, médico internista, especialista en diabetes, parte del equipo Plenia DBT, y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que me platican mucho acerca fuera de consulta, que es el pie diabético. Durante esta charla vamos a recibir preguntas en la página, por lo que se contestarán al final de la misma. Muy bien, el pie diabético es una condición, una complicación que se presenta a lo largo de la vida del paciente diabético, hasta en un 25% de estos pacientes. Y lo más difícil que nos puede presentar es la amputación. Estos pacientes que lamentablemente presentan esta complicación que es el pie diabético, muchas veces no se dan cuenta que la tienen. ¿Por qué? Porque ellos tienen una alteración debido al mal control de su azúcar, ¿sí? El mal control del azúcar nos daña los nervios periféricos. Al dañarse nuestros nervios periféricos, hay una alteración de la sensibilidad. Entonces, el paciente puede tener alteraciones para sentir, tanto cuando hay alguna lesión en su pie, esto es cuando hay en su calzado alguna piedrita, si hay alguna costura que le esté lastimando en el día a día, perdón, si el paciente tiene, por ejemplo, una uña enterrada, puede no sentirla y estarle lastimando con el día a día. Eso también le va a generar a lo largo de los días o de las semanas alguna lesión que puede degenerar en una úlcera y esto generar un pie diabético. También los golpes. Al no sentir, el paciente puede golpearse o lastimarse con los muebles, con las sillas, y esto generar ese golpe, generarle una lesión y el paciente no darse cuenta porque a veces no revisa sus pies. También el mismo descontrol del azúcar nos daña los vasos sanguíneos y nos genera alteraciones circulatorias. La alteración de la circulación también nos va a generar que los glóbulos blancos, que son los que nos ayudan a las infecciones, a generar que nos ayudan a cicatrizar las mismas heridas que se pueden generar con estos traumatismos o golpes que lleguemos a dar, no puedan cicatrizar adecuadamente, pues estos glóbulos blancos no van a poder llegar a este lugar donde hay estas lesiones. Entonces también nos va a afectar por ese otro mecanismo. La misma diabetes, el descontrol del azúcar, nos enlentece la circulación y no nos permite que tengamos una adecuada cicatrización por estos mecanismos. Por este motivo es muy importante acudir a consulta para verificar que nuestros niveles de azúcar estén dentro de control, dentro del rango de control. El pie diabético, esta complicación se puede prevenir siempre y cuando pues tengamos un seguimiento adecuado con nuestro médico. Es muy importante que nosotros tengamos un seguimiento de preferencia mensual. Si no es posible hacerlo mensual, debe de ser de manera trimestral. El mejor tratamiento o la mejor prevención que se puede dar para el pie diabético es el tratamiento es el que no se da, que es la medicina preventiva. Siempre se les explica al paciente que no se debe de, el paciente debe de estar muy al pendiente de sus pies. Todos los días se debe de hacer una revisión minuciosa de sus pies. Se le explica al paciente cuando viene aquí a consulta los 10 pasos que debe de tener todos los días en el cuidado de sus pies. El aseo es muy importante. Todos los días debe de asear sus pies con agua tibia, agua tibia, no caliente,
Debe de lavar bien el espacio entre los dedos, secarlos perfectamente, debe de aplicar talco entre los dedos de los pies, debe lubricar perfectamente sus pies con una crema que sea sin perfume, sin ningún colorante, crema neutra. Debe de utilizar un calzado cómodo, debe de utilizar calcetín, nunca debe de estar descalzo, y el mejor aliado del paciente diabético siempre debe de tener a su mano un espejo. El paciente debe de tener un espejo porque es muy importante que revise siempre la base de sus pies. El paciente muchas veces no se alcanza a ver la base de sus pies. Entonces es muy importante que siempre ponga sobre el piso, al lado de su cama, el espejo, para que una vez sentado en su cama pueda revisar sus pies. Otra cosa muy importante es tener las uñas de sus pies siempre cortas. Hay que cortarlas de manera recta, evitando los bordes para que no se vaya a enterrar la uña. Esto para que no vayan a tener la uña enterrada y vaya a generarle alguna lesión en la base de la uña. También se puede recomendar perdón, algún especialista de podología para que le pueda asistir en el cuidado de sus pies. También podemos aquí hacerle alguna recomendación sobre algún podólogo si se desea. Si en caso de que ya se presente el pie diabético, que la complicación pues sería la úlcera como tal, se debe de dar ya un tratamiento. Para la úlcera propiamente hay dos tipos de complicación: cuando está infectada o cuando no está infectada. Si la úlcera no está infectada, se puede hacer un tratamiento simplemente a base de curaciones y debridación. La debridación consiste en quitar el tejido muerto para evitar que este tejido muerto se contamine y contamine el tejido sano que queda en la base. Eso se puede hacer aquí en el consultorio y las curaciones se hacen a base de soluciones estériles y se ponen gasas para mantener un ambiente húmedo que tenga una adecuada, favorezca la cicatrización, y se deben de poner algunos parches para evitar la presión directa sobre la úlcera. Esto puede tardar semanas en que llegue a cicatrizar esta úlcera, porque como ya hablamos al principio, la circulación está muy comprometida y esto nos puede tardar en que cicatrice completamente. Cuando hay una infección, a la par que se hacen las curaciones, pues se tiene que dar un antibiótico. Como la circulación está muy comprometida, el antibiótico puede tardar en hacer su efecto. Puede tardar desde 15 días hasta un mes o incluso hasta 2 meses. Y esto es a la par de las curaciones. Nos puede llevar hasta 3 a 6 meses en llegar a sanar una úlcera. Y esto pues es en miras a recuperar la extremidad, el dedito o el talón, para no llegar a la amputación. Cuando ya está muy avanzada la úlcera, avanzada nos referimos muy profunda, cuando miden más de 2 centímetros, muchas veces ya no es posible recuperar el espacio pues de piel. Si es más de 2 centímetros o en profundidad es más de 1 centímetro, muchas veces ya no es posible recuperar a base de curaciones y antibiótico, y a veces sí se requiere la amputación, pero todo depende del paciente. Siempre es necesaria la valoración. Y pues básicamente ese sería a grandes rasgos el tema del pie diabético. Hasta aquí, pues no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias por su atención.